Hola a todos, ¿cómo están? Soy María Ignacia Rocha y cuando son cerca de las 3:30 de la tarde aquí comienza Punto Noticias. Y en esta edición quiero saludar también al economista y ex candidato presidencial. ¿Cómo estás, Alfredo Sfeir? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este programa. No, muchas gracias a ti por el tiempo, Alfredo. Y como ex candidato presidencial quiero partir haciendo mi primera pregunta. Si a ti te hubiese tocado esta crisis social como presidente, ¿cuáles medidas y cómo habrías enfrentado esta crisis social? En primer lugar, yo creo que es importante tener un buen análisis de la crisis, porque hoy día existe una crisis de relato, de qué realmente está pasando, quiénes son los actores y cómo se está manifestando esta gran crisis de hoy. Yo pienso que el relato no es solamente violencia, no es solamente crimen, no es solamente desmanes. Yo creo que hay un relato mayor, que es una ciudadanía que realmente se siente desempoderada, una ciudadanía que le dijeron, mira, el modelo económico es todo bienestar y sacrifícate por muchos años hasta que logremos ese bienestar, y este modelo no ha arrojado eso. Una ciudadanía que esperaba que realmente no fuera solo un tema económico, sino también de tejido social. Y creo que es muy importante entender la causa de la violencia hoy día, y que no solamente hay violencia física en nuestro país, hay muchas formas de violencia. Hay una violencia económica, y eso lo sabemos todos, con la farmacia, los pollos, el papel confort. Los sueldos, hay una violencia étnica, ¿no es cierto?, discriminación, hay una violencia institucional, ¿me entiendes? Por lo tanto, quiero decir enfáticamente que yo no estoy en favor de la violencia, y lo que yo hubiera hecho es crear un camino no violento de la transformación. Un camino de sanación también, porque nosotros estamos realmente todos afectados por esto, y crear espacios de confianza de diálogo, como primera parte. La segunda parte, haber ido inmediatamente a la comunidad. ¿Me entienden? No pensar de que las medidas vienen de arriba hacia abajo, sino haber establecido contactos directos con dirigentes sociales, con gente de las diferentes distritos vulnerables, haber traído a los alcaldes, o sea, crear un diálogo realmente y decir, mira, ok, hemos cometido errores, se están haciendo estas cosas, ¿cómo salimos de esto? Darle legitimidad al diálogo. Es decir, yo no quiero dialogar contigo por dialogar, ¿me entiendes? O decir, mira, tú vienes a dialogar bajo condiciones X, Y o Z. Hubiera abierto esto a un diálogo realmente vinculante, a un diálogo no solo de mea culpa, sino también con capacidad de producir respuestas inmediatas que nacen de la ciudadanía, y no, como dije anteriormente, que todo viene cayendo desde arriba con una filosofía que no ha dado resultado. Por lo tanto, de crisis. O sea, usted abordaría un poco más el problema desde la base más que de forma superficial, y yendo un poco a la base y a estos conceptos que usted utiliza y que la verdad es que son tan pocas veces escuchados en el mundo de la política. Me gustaría que nos explicara a qué se refiere con el economicismo enfermizo que usted incluso ha publicado en algunas de sus columnas. Mira, hoy día, si uno quiere caricaturizar el tema, no podemos olvidar que el Producto Interno Bruto, el PIB, es como el príncipe de todo lo que pasa en este país. Es decir, la política social depende de cuánto crece el país. La política ambiental depende de cuánto crece el país. Es una lógica que suena muy interesante, pero yo creo que es una gran falacia. Yo creo que en Chile nosotros tenemos dos opciones. Una opción es decir, más mercado. Otra opción, que es la que yo encuentro que es mejor, más derechos. Y hay que buscar, es como un arte, ¿no?, de buscar el equilibrio entre más mercado, porque mercado tendrá que existir, y también más derechos. Cuando usted menciona este punto de los derechos, hemos escuchado a muchos políticos decir, sí, las personas, la ciudadanía tienen derechos, pero también tiene deberes. ¿Usted cree que realmente va de la mano o los derechos no se transan por nada? No, los derechos no se transan, pero tampoco algunas responsabilidades. O sea, yo tengo la responsabilidad de estar aquí contigo, no te puedo tirar el vaso. O sea, tengo que tener un cierto protocolo. Pero el problema es que nosotros estamos redistribuyendo los derechos y las responsabilidades con mucho más responsabilidades para las generaciones futuras que sus propios derechos, con el tema del cambio climático y todo lo que tiene que ver con la destrucción del planeta. Todo este fenómeno joven que dice, mira, el futuro nuestro se ve muy, muy oscuro y nosotros queremos cambiar esto. Pero lo que quiero decir además es que todos estamos de acuerdo que tenemos que hacer economía, ¿no es cierto? La economía es importante, pero la economía tiene que tener un cierto andamio, que tiene que tener un cierto grado de equidad básica
fundamental, como un patrón de inicio de esta economía. Y muchas universidades famosas en el mundo han dicho que el Producto Interno Bruto, el crecimiento del país, es mucho más sostenible si existe una base de equidad a que no exista una base de equidad, como es la que pasa aquí, que hay gran concentración de riqueza. Alfredo, ¿cuál cree usted que ha sido el rol de los jóvenes precisamente en estas manifestaciones ciudadanas que sabemos comenzaron justamente con los escolares, pero que sin embargo han trascendido en todo lo que van ya 20 días de manifestaciones? Pareciera que esta nueva generación tiene menos temores, tiene un poco más de, algunos lo llaman valentía, otros lo llaman que son atrevidos. ¿Cuál es su análisis de este rol tan particular que han tenido? Mira, yo estoy muy contento que los jóvenes estén en la calle reclamando una forma de bienestar diferente. Eso para mí es de fundamental importancia. Quiero decir que cuando yo también fui joven, también estuve en manifestaciones políticas, estuve en la calle, estuve luchando por lo que en esa época nosotros, ¿no es cierto?, queríamos. Estamos hablando de cuando estaba en la Universidad de Chile, en la Escuela de Economía, ¿no es cierto?, en el ámbito de los años 70. Eso es fundamental. Pero también es fundamental de que todas las generaciones nos unamos, porque no podemos perder la memoria, no podemos perder la historia, no podemos perder la base institucional. Y creo que los jóvenes lo entienden perfectamente bien, porque por lo menos yo no siento un gran rechazo para dialogar con ellos, un gran rechazo para marchar con ellos, un gran rechazo para crear nuevas ideas. Lo importante hoy día es que los jóvenes tengan una conciencia de cuál va a ser la forma de liderazgo, ¿me entiende?, que esta horizontalidad de hoy ¿cómo canalizarlo? Claro, hoy día estamos co-creando, hoy día estamos co-liderando, hoy día estamos co-construyendo, pero va a haber un punto crucial una vez que terminen los cabildos, etcétera, etcétera, en el cual va a haber que ver cuál es la forma de liderazgo que más acomoda a un movimiento ciudadano neto. Don Alfredo, bueno, hace unos instantes solamente fue el presidente Sebastián Piñera quien entregó una agenda que él la denominó de orden público, una agenda de seguridad. ¿Cómo recibe usted esa medida? ¿Cree que es el momento para golpear la mesa y decir voy a poner orden? Porque esa es un poco la lectura, ¿no? En primer lugar, yo estoy por la paz. Yo estoy realmente por el camino no violento. No violento de donde venga la violencia, ya sea de las fuerzas policiales, ya sea algunos ciudadanos. Yo estoy totalmente en contra de la violencia y nos tenemos que responsabilizar de un camino no violento, porque la paz se construye, no se regala, la paz no se compra en el supermercado. Y la paz de Chile va a depender fundamentalmente de nuestra paz interior, ¿no es cierto?, de que nosotros nos sintamos en paz y a través de eso, proceso de sanación para poder llegar a eso. Pero cuando tú estás en la crisis, la gente dice, no, pero es que ahora hay que estar frente a frente, y yo estoy de acuerdo en eso, que hay que realmente estar frente a la decisión de una nueva forma de hacer un contrato social. Pero ese contrato social tiene que tener elementos vitales. Aumentando la eficiencia, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, tenemos que tener cuidado si no hay conciencia de cómo se hace eso, porque si no vamos a aumentar la eficiencia de la violencia de un lado de la moneda. A mí me hubiera gustado que esto hubiera venido con otro programa paralelo, ¿no es cierto?, en que uno diga fundamentalmente de que aquí hay que ver las causas de la violencia y resolver esas causas de la violencia. La pobreza extrema, la desestabilización, el olvido de los barrios, la falta de poner dinero en la cultura y todo eso. Pensemos en el caso del Sename, ¿no es cierto?, de que la mayor parte de los que salen del Sename han terminado en las cárceles de Chile. Lo otro, que es muy importante, es que tenemos que volver a reconstruir el tejido social. Sin el tejido social no va a haber esto. Yo creo que este programa va a ser interpretado como usted lo estaba insinuando, porque no hubo una visión humanista de la resolución del problema, no hubo una visión de base de resolución del problema. Y lo otro que me preocupa del anuncio es el uso de la ciudadanía en relación, ¿me entiende?, a buscar el orden público. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchas experiencias históricas que hacen que finalmente nosotros perdamos esa confianza que ya se ha perdido. La perdamos más el uno al otro porque estamos pensando que el otro me va a delatar a mí y yo te voy a delatar a ti. Esto a mí me causa ruido en mi ser. Si no hay un estado de conciencia mayor en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, y hablo en términos globales, no estoy apuntando a la Fuerza de Carabineros, porque también ellos hacen una gran labor para el país. Si la conciencia no surge
esto puede ser demasiado peligroso. Alfredo, cuando usted me comenta que bajo ninguna circunstancia avala la violencia, algo que por supuesto yo creo que la mayoría de los chilenos estamos de acuerdo, igual cabe al análisis el sentir que van décadas de solicitudes. ¿Usted cree que si este movimiento no hubiese tenido estos incidentes violentos, como la quema, por ejemplo, reiterada de estaciones del metro, habría tenido la incidencia que tiene ahora en materia política? Yo lo entiendo, sí. Yo estoy de acuerdo con usted. Lo importante es que tiene que haber un punto de encuentro ahora, ¿me entiendes? No podemos dejar de que siga esto como el instrumento. Y yo estoy de acuerdo, yo cuando era pequeño a mí realmente me impactó la historia de la Biblia, que cuando Cristo sacó a los comerciantes del templo, ¿no? Él no fue a pedirles permiso. Hola, cuando ¿cómo estaban estás? Vendiendo afuera del mismo templo, claro. Claro, o sea, no, oye, no, hola, ¿cómo estás? Fíjate que vengo a preguntarte si por favor te puedes ir de acá porque este es un templo. No, él usó eso, pero dentro de eso tiene que haber una lección, dentro de eso tiene que haber una experiencia, dentro de eso tiene que haber una idea nueva, dentro de eso tiene que haber una paz nueva. Y ese es el gran desafío de ahora. Y nosotros como movimiento, ¿no es cierto?, en distintos estratos de la sociedad civil, no podemos perder de vista que tenemos que llegar a un punto de inflexión. O nos vamos para atrás o nos vamos para adelante, con una nueva historia, con un nuevo tejido social, con nuevas ideas, con nuevas formas de hacer ciudadanía, con nuevas formas de democracia. De lo contrario, haber luchado para seguir luchando y no terminar en nada positivo para la sociedad, yo creo que no va a dar resultado. Considerando los costos que ha tenido, estamos hablando de más de 20 personas fallecidas, más de centenares heridos, detenidos, también vulneraciones a los derechos humanos, e incluso se están investigando justamente reiteradas ocasiones de detenciones ilegales, de vulneración de derechos, abuso de poder de frente. ¿Cómo lo analiza usted? Eso lo encuentro absolutamente intolerable, inaceptable. Aquí no hay transacción sobre los derechos civiles y políticos de la gente. Democracia es democracia, libertad es libertad, no discriminación es no discriminación. Y el que no entiende eso no debería estar ni tomando decisiones por la comunidad, ni tampoco tratando de encontrar el orden social. Porque el orden social no se hace violando los derechos humanos. El orden social y la paz social no se hace con más violencia, no se hace yendo a la guerra. Me recuerda el caso de Bush, cuando Bush, el presidente de los Estados Unidos, le pidió al Congreso que le diera permiso para ir a la guerra en Irak para traer la paz. Y yo quedé absolutamente escandalizado. ¿Cómo tú vas a ir a la guerra para traer la paz? La guerra trae guerra. Y esto es importante ahora pensar cómo vamos a entrar en este camino de sanación, en este camino que va con el externo y el interno, ¿no es cierto?, para poder lograr estos espacios de confianza, esta forma de construir y seguir adelante. Pero esta lección es vital. Si no hemos aprendido esta lección, la historia se va a volver a repetir. Alfredo, es sumamente apasionante hablar con usted porque pocas veces uno tiene la posibilidad de hablar con líderes políticos que tengan un paradigma sumamente diferente al cual uno está acostumbrado a relacionarse. Y bajo esa misma premisa le quiero consultar. Tenemos claro que estamos bajo una crisis social, tenemos claro que tenemos una crisis tanto en la salud, en la educación, pero ¿hay una crisis espiritual también en Chile? Profunda. Una crisis espiritual profunda. Yo quiero ser muy claro que cuando hablo de crisis espiritual estoy hablando de crisis de valores. ¿Cuáles son los valores que debieran permear nuestra sociedad? ¿La fuerza? ¿O la razón, como decía nuestro cubo chileno? Por la razón de la fuerza. Claro, ¿no es cierto? Que me preocupa siempre ese dicho. Pero los valores colectivos de solidaridad, de interdependencia, de cooperación, de amor, de compasión, eso es parte de la crisis de espiritualidad. La segunda parte de crisis espiritual es la falta de identidad, como que hemos perdido un poco la identidad de nosotros mismos, como que el país, la nación, el sistema económico social no nos permite hacer crecer la identidad desde joven. Y yo he estado en colegios rurales y urbanos con los jóvenes, con los niños, y uno les pregunta cuál es tu identidad como chileno y es un vacío, realmente eso. Y lo tercero es el sentido de pertenencia. ¿Entiendes? O sea, yo no estoy hablando de esa espiritualidad pura, del rincón en que nos sentamos, como ese me siento yo, ¿no es cierto?, a meditar, a hacer cosas, o gente que ora. Todo eso está perfecto. Hoy día tenemos que llevar la espiritualidad a lo público, llevar la espiritualidad a la política, llevar la espiritualidad a los negocios, llevar la espiritualidad a la economía. Y hay muchos economistas hoy día en el mundo que están hablando de economía del amor, economía, ¿no es cierto?, de la comunidad, economía del cuidado. Por ejemplo, el feminismo, que nació hace muchas décadas,
ellos proponían, ¿no es cierto?, la economía del cuidado del planeta, del cuidado de las comunidades, del cuidado de los valores, del cuidado del tejido social. Por lo tanto, cuando yo hablo de crisis espiritual, es una crisis que demanda volver a una identidad de futuro sin olvidar nuestro pasado, sentido de pertenencia para todos, cero discriminación a través de la economía, la política o lo social, y también, ¿no es cierto?, cambiar nuestros valores con los cuales vamos a tomar las decisiones. Los valores económicos son un grupo muy pequeño de valores para decir ellos serán los que van a seguir comandando nuestra sociedad. Eso es inaceptable. Alfredo, usted está hablando de los valores y ¿cree usted que los valores se están relativizando? Se lo pregunto porque vemos imágenes todos los días de cómo entra fuerza pública, carabineros precisamente a los colegios, hay detenciones de menores de edad, estamos hablando de más de 200 menores que han sido detenidos de manera ilegal. ¿Cómo siente usted que se están vulnerando los derechos de los niños? Hemos visto a la defensora de la niñez decir, acá está sucediendo algo que nunca antes había sucedido en democracia. Claro, eso refleja que las instituciones que están a cargo realmente de cultivar estos valores, como son la educación, ¿no es cierto?, como son el desarrollo comunitario, están fallando. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un hogar, ¿no es cierto?, y estamos relativizando el respeto, eso, la institución familia, ¿no es cierto?, tiene esa responsabilidad de hacerlo. Cuando se empiezan a relativizar los valores, se empiezan a producir estas crisis, estas violaciones de los derechos humanos, estas violaciones de confianza, ¿me entiende? Y crea finalmente un mundo de tal incertidumbre que al final la gente aún justifica la violencia, ¿me entiende? O sea, estamos en eso y tenemos que tener mucho cuidado. Pero para eso necesitamos ética. ¿Me entiende? No podemos permitir que la política y la economía funcionen en un vacío ético, en que todo va. Eso ya no es posible. Eso no debe ser posible. Y por lo tanto, tenemos que pensar de que si no tenemos espíritu como nación, si nosotros pensamos que Chile solo es para tener, no para ser, estamos terminados. Y ahí tenemos que ver una educación de cuerpo, mente y alma, ¿me entiende? Una educación realmente integrada, y que la gente no salga de la educación, 20 años de educación, para deseducarse en los próximos 20 años porque la educación no les sirvió para vivir la vida. ¿Quién te enseñó a ser madre? ¿Quién te enseñó a ser padre? ¿Quién te enseñó a ser buen vecino? Etcétera, etcétera. Esas son las esencias del nuevo camino. ¿Usted cree, Alfredo, que está en peligro la familia? Yo creo que están en peligro todas las instituciones. Pero depende de nosotros. Instituciones, nos referimos también a familia, no solamente instituciones públicas, privadas. Comunidad. Instituciones espirituales también. Relaciones, porque estamos viendo también como con el mensaje que se ha entregado por parte del gobierno, pareciera que estamos, incluso se nos dijo, frente a un enemigo sumamente poderoso, estamos en guerra con este enemigo. ¿Este enemigo son los otros? ¿Así es como lo está recibiendo la gente? Yo creo que si nosotros nos ponemos en ese paradigma, no llegamos a ninguna parte. Yo no estoy en el paradigma de la guerra. Y crear crisis falsa a través de una gramática social incorrecta, realmente no vamos a llegar a ninguna parte. Lo otro es que la solución a lo que estamos conversando no es solamente material, ¿me entiende? El origen de la crisis y el término de la crisis requieren un pacto social con espiritualidad. Si nosotros no entendemos que el comienzo tiene que ver con la caída de estos valores como la confianza, el respeto, la integración, la etnia y todo esto, nosotros no vamos a poder solucionar el problema. Aquí es importante ir en la lucha por las pensiones, por el salario mínimo, por todo lo que es material para nosotros, pero al mismo tiempo esta es la oportunidad para rescatar quiénes somos como chilenos y tener el coraje de entender que la paz es más fuerte que la violencia y que la paz es el único camino. Afortunadamente hay instituciones sumamente respetadas a nivel mundial que se han pronunciado justamente para velar por los derechos, por la paz. Y es la UNICEF quien dice a poner ojo, la UNICEF Chile, con el Liceo 7, por ejemplo, que ha sido tan emblemática, estas imágenes que se han viralizado tras las detenciones. Y para eso quiero saludar a Javiera García, presidenta del Centro de Alumnos. ¿Cómo estás, Javiera? Hola, buenas tardes. Javiera, ¿cómo estás? Primero que todo, preguntarte cómo se ha vivido esta nueva jornada que sabemos que ha sido sumamente contingente. Claro, bueno, en este momento el Liceo 7 se encuentra en toma, una toma que es indefinida, está apoyada como por estudiantes,
como por apoderados. Javiera, me gustaría preguntarte cómo ha sido el trato que ustedes han tenido como alumnos, como apoderados. Sabemos que también hay profesores que están apoyando esta toma con los uniformados, con carabineros. Bueno, la verdad es que hasta el momento no hemos tenido ningún conflicto con la institución de carabineros. También hay un recurso de amparo para las personas que están dentro del establecimiento, así que no se pueden acercar al liceo, no pueden ir a desalojar hasta el momento. Nosotros tenemos claro que la directora no le van a... La municipalidad la va a apoyar, por ende mañana tendría que volver a su lugar de trabajo. Entonces no sabemos qué va a pasar por la jornada mañana. Lo más probable es que también se nos desaloje esta noche en la madrugada o mañana en la mañana para que esto ocurra. Javiera, durante el día tuvimos la noticia de que el carabinero que aparece en las imágenes que se habían viralizado, que había disparado justamente perdigones a 2 alumnas del establecimiento, había sido detenido. Sin embargo, hay noticias de último momento donde nos informan que quedó con arresto domiciliario y también con arraigo nacional. ¿Cómo recibes tú esa noticia? Bueno, primero encontramos que es una injusticia porque una persona que es capaz de dispararle a menores de edad no debería estar en la calle, sobre todo siendo un mayor que era como el que dirigían dentro de la comisaría. Ahora esté en su casa sin importar nada, en una investigación que va a durar 180 días, que es mucho tiempo. A nosotros no nos sirven estas respuestas. Es algo que es una investigación muy larga que durante el camino luego se desvían y al final terminan ganando siempre ellos. Javiera, ¿qué medidas van a tomar ustedes como centro de alumnos y también como centro de padres? ¿Qué es lo que se viene en materia legal? Y también en materia política, considerando que tienen tomado el colegio. Sí, nosotros vamos a seguir ejerciendo presión, no vamos a bajar los brazos, el liceo va a seguir tomado. Ahora hay un punto de prensa a las 5, en el cual se va a llamar a una movilización para el día lunes a nivel nacional. Esto no solamente con nosotras, sino que es con todos los estudiantes y bueno, y todos los chilenos. Y nosotras, lo más probable es que este tema se hable, se vuelva a recalcar el tema de este carabinero, porque es una noticia ahora reciente. Muchas gracias, Javiera, por la actualización. Vamos a quedar en contacto por cualquier cosa que suceda. Javiera García, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 7. Muchas gracias. Chao. Alfredo, estábamos conversando justamente eso. Cuénteme usted desde su posición, no solo de civil, sino que se lo pregunto también como ex candidato presidencial. Si usted hubiese sido el líder que hubiese abordado esta crisis social, ¿cómo habría retomado el diálogo con justamente estos personajes que parecen ser tan protagonistas, los jóvenes? Bueno, yo hubiera hecho de todas maneras los cabildos. Yo soy una persona que ha hablado mucho sobre la consulta popular. Yo viví en un país donde se consulta a la ciudadanía todo el tiempo. Por lo tanto, nunca me pareció mal pensar en que nosotros en Chile también podríamos tener esta consulta, este diálogo en forma permanente. ¿Me entiendes? No solo en la crisis. No solo en la crisis, mucho antes de la crisis. O sea, naturalmente ahora estamos en crisis, entonces, pero eso de la consulta, el factor humano dentro del programa presidencial, ya que usted me lo preguntó como es candidato, ¿me entiende? Cada medida que tenía factor humano. Por ejemplo, las pensiones no solo hablaban de una pensión, ¿me entiende?, ética, sino además se hablaba del pensionado, de la persona que está pensionada. ¿Cómo vamos a envejecer en nuestro país? ¿Qué tipo de seguridad social tenemos que tener? Considerando que somos un país sumamente viejo, o sea, la expectativa de vida está cada vez aumentando y la tasa de natalidad cada vez bajando. Exactamente, lo mismo con el salario mínimo, ¿no? Hablé de un salario mínimo en esa época, pero además hablé de trabajo decente, ¿no es cierto?, el apoyo a la sindicalización, a la organización de los trabajadores. O sea, siempre había un factor humano en el programa. La calidad de vida más allá de cuánto vayas a ganar, en el fondo. Exactamente. O sea, no estamos solamente en una sociedad del tener, ¿me entiendes?, sino que estamos en una sociedad del ser. Y eso lo revela el programa. Y creo que es muy importante ahora, nuevamente repito, de qué hacemos ahora con todos estos cabildos.
Si no hay realmente una respuesta real a las peticiones de los cabildos, quiere decir de que esto es un ejercicio que no tenía ningún sentido hacerlo, ¿me entiende? Y va a provocar mucho más desagrado y violencia por el hecho que no hay credibilidad. Por lo tanto, todos tenemos que pensar ahora cómo logramos un puente, ¿no es cierto?, que permita que, suponte tú, no sé, los 15.000 líderes que traen esas propuestas lleguen a las instituciones como el Congreso, ¿no es cierto?, y se logre un mecanismo de diálogo y de resolución sobre estos problemas. Y yo diría que Chile debería tener cabildos y tener consultas ciudadanas, plebiscitos todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando yo vivía... Diálogo para evitar la crisis, no diálogo en la crisis. No diálogo en la crisis, el diálogo en la crisis siempre es difícil, con lo cual uno necesita mucho centro, mucha estabilidad emocional y al mismo tiempo dar la posibilidad real a que el diálogo sea creíble, porque hoy día es muy difícil, con el calor de la crisis, decir que todos los diálogos son creíbles. Pero yo viví en un país donde se consultaban todos los fines de semana prácticamente, Suiza, ¿no?, en el cual la gente decía, mira, queremos saber si los extranjeros votan para alcalde o gobernadores o presidente. En Chile yo le pregunto, los jóvenes que nos están escuchando, ¿cuántas veces han sido consultados? Posiblemente nunca. Yo nunca fui consultado en mi época de estudiante. La última vez fue justamente en la Revolución Pingüina, que fue necesaria una crisis para que hayan sido escuchados. Claro. Entonces, necesitamos una democracia no solo participativa que vota cada 4 años, sino una democracia deliberativa que está en permanente, ¿me entiendes?, diálogo para ver las diferencias y ver qué se hace con esas diferencias y donde estamos de acuerdo, avanzar. Pero hoy quiero dejar claro, estamos en una crisis profunda espiritual y necesitamos no solo herramientas materiales, ¿me entiende?, grandes ofertas todos los días de nuevos dineros, sino que también de recuperar nuestro espíritu como nación, porque eso es lo que nos va a dejar a nosotros avanzar. Y Chile es un país eminentemente espiritual. Quien realmente conoce al pueblo chileno es un pueblo generoso, paciente, esperanzador, ¿me entiendes? Siempre está en esa unión, en esa capacidad de conectarse. Por lo tanto, la estrategia es construir y antes de empezar a construir ahora, reconectarnos. Si no hay estrategias no materiales para reconectarnos, va a ser imposible construir. Ahora, bajo esta premisa de reconectarnos, se habla de un diálogo que requiere horizontalidad. Bajo esta horizontalidad, ¿usted cree que las élites políticas tienen miedo de entregarle ese poder a la ciudadanía? No sé, yo no sé si hay un miedo o no hay un miedo. Lo que sí hay es que lo que dice la ciudadanía respecto a la legitimidad de las instituciones existentes es bajísimo, ¿no? Cuando uno dice, mira, los políticos tienen un rating de 12-13%, es algo que preocupa, porque cuando yo le pregunto a los jóvenes, ¿tú crees en la política? No. ¿Tú crees, digamos, en la economía? Tampoco. ¿Tú crees en la religión? Tampoco. O sea, yo le digo, ¿en quién crees? Nada. A mí esto no... O sea, hay un fenómeno también generacional, ¿no es cierto?, que ellos se encuentran con mucha responsabilidad y pocos derechos y no hay un camino claro donde los jóvenes, ¿me entiendes?, tienen esa capacidad y ese derecho de estar en las instituciones que hay aquí. Yo había propuesto en esa época, que era una propuesta en general, un Ministerio de la Juventud, ¿me entiendes? Pero yo creo que también habría que ver si hay espacios políticos en el poder legislativo para que realmente los jóvenes como sociedad civil estén allá. Yo trabajé en el seno de Naciones Unidas y en Naciones Unidas las ONGs, ¿no es cierto?, las organizaciones sociales, tienen un espacio, no tienen voto, porque las Naciones Unidas es de los países, ¿no es cierto?, solo los países tienen voto. Pero ahí hay un modelo, ¿no es cierto?, en que la sociedad civil no está fuera, la sociedad civil está dentro y no hay que tener miedo a eso. Ahora, Alfredo, usted habla de la importancia de entender que somos personas y no somos un número. No somos una cantidad de convocados, sino que somos un montón de personas con distintas historias que se han juntado para hacer distintas solicitudes. Pero ¿cómo se hace llegar esas solicitudes a quienes pueden y tienen las herramientas para poder cambiar el horizonte de Chile? ¿Cómo ser escuchados? Porque pareciera que tras estos 20 días de movimiento sumamente radical no hemos tenido respuesta. Se ha demorado mucho la cosa, pero yo hubiera empezado por los municipios, ¿me entiendes? Yo hubiera empoderado a los municipios y de hecho esto ya existe en muchos municipios y hay que aplaudir esos municipios que tienen cabildos permanentes de funcionamiento. Por ejemplo, aún la ley otorga, según lo que yo entiendo,
a que la ciudadanía pueda tener una injerencia directa sobre la administración o la asignación de los presupuestos a nivel municipal. Por lo tanto, hay que construir eso. Lo que pasa es que la gente piensa que yo no pertenezco a esta institucionalidad. Entonces, cuando uno habla de una democracia representativa, en que en el fondo, en números más concretos, los que ganan con un 15% del total, ahí no hay mucha legitimidad para partir. Entonces, esta sensación de pertenencia a la que usted hablaba. Claro, hay que realmente sentirse que pertenezco a este proceso, de que este proceso me corresponde y que yo voy a ver el resultado de mi participación en este tipo de circunstancias. Alfredo, tratando de ser optimista, usted sabe que siempre es necesario sacar lo positivo de un momento de adversidad. Sabemos que hay muchas cosas negativas en todo este movimiento, pero ¿usted cree que uno de esos puntos quizás es el interés cívico de las personas? Pareciera que tenemos un interés mayor de decir qué queremos, cómo nos sentimos, qué te pasa a ti, hablar con el vecino, hablar con las personas en el paradero. Yo soy optimista. Si no fuera optimista, yo no estaría acá. O sea, no voy a venir a traer a la televisión pesimismo. Y como optimista, yo quiero decir varias cosas. Primero, de que finalmente nos hemos dado cuenta de que la sociedad civil tiene que tener un lugar preponderante en la estructura de crecimiento, desarrollo y tejido social de nuestro país. No es nosotros decidiendo y los otros recibiendo. Segundo, de que es posible, ¿me entiende?, de dialogar, como usted decía, ¿no? Dialogar el uno con el otro. Porque tú eres porque yo soy, ¿no es cierto? De lo contrario, o yo soy porque tú eres. De lo contrario, es imposible tener una sociedad que coopera, que valora la libertad, que valora la no discriminación, que valora la democracia. Tercero, hemos visto de que la sociedad civil organizada es posible. No como antes se pensaba, no, ellos no saben, ellos no conocen. La sociedad civil conoce, sabe, porque vive los problemas a los cuales está siendo atingente hoy día la crisis. Cuarto, la sociedad civil se puede organizar. Y eso es maravilloso que todos lo entendamos, de que la sociedad civil tiene esa capacidad de organizarse. Yo he participado en Cabildo, ¿me entiende? Y es muy interesante cómo la gente, en forma muy respetuosa, muy activa, ¿me entiende?, comienza a canalizar, a sentir cuáles son las verdaderas causas para ellos y cuál es el grado de representatividad y de acción que ellos pertenecen. Quinto, es importante que la sociedad civil nos ha demostrado que está marcando un futuro. ¿Me entiende? La sociedad civil no se está quedando en este punto. Los pingüinos marcaron un futuro. ¿Me entiende? Hoy estamos marcando un futuro que estamos diciendo, esto no se soluciona con el mercado. Esto se soluciona con derechos, con espiritualidad, con valores, con tejido social. Y esos mensajes son los mensajes claves con los cuales nosotros vamos a poder avanzar. De lo contrario, la separación entre la sociedad civil, nosotros, y las instituciones que nosotros hemos escogido, simplemente es una crisis que no tiene término. Alfredo, cuando uno analiza la campaña presidencial que tuvo usted, pareciera que usted se adelantó a todo lo que iba a suceder. Usted, de hecho, adelantó este estallido social, conversó mucho del diálogo, que es algo que sabemos que se está hablando potentemente como una posible salida. ¿Cree usted que se subestimó su política y se invisibilizó, por decirlo de alguna manera, sus argumentos? Bueno, no solo hay que entender los puntos de la historia, sino también hay que ser oportuno. Posiblemente no fue lo que el momento histórico necesitaba. Y no soy yo, no quiero que usted personalice eso en mí. Fuimos un grupo, fue un partido. Claro, porque usted era la cara visible que entregaba. No, por eso, yo entiendo eso, pero quiero dejar claro de que no es un Napoleón solo que camina por... Eso fue algo orquestado. Pero yo creo que... Recuerdo cuando yo estaba en la campaña y me decían, don Alfredo, lo que usted dice es muy interesante, pero vuelve en 30 años más. Entonces, ok. Parece que pasó más rápido el tiempo. La crisis adelantó el tiempo. Y yo creo que la gente sí reconoció de que nosotros no podíamos escribir documentos de plataformas políticas simplemente con acciones, sino que había que escribirlas con una visión. Y esa visión es la que nosotros presentamos, una visión de una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada. El empoderamiento de la ciudadanía siempre se habló en la campaña y cuando se hablaba a nivel público, mucha gente se rascaba la cabeza como diciendo, oye, mira, esto es medio raro, no sé lo que estará diciendo él. Bueno, esto es lo que está pasando hoy. Y lo importante es que aprendamos con esto, nos tomemos de la mano nuevamente
y que logremos un cambio fundamental en nuestro ser, en nuestra perspectiva, en nuestra intención, en nuestra gramática social, en nuestro comportamiento, en nuestro esfuerzo que vamos a hacer para crear esta nueva sociedad. Estamos conversando con Alfredo Sfeir, economista, pero también ex candidato presidencial, para terminar su tiempo, que sabemos que es sumamente preciado, y agradeciendo esta profunda conversación tan necesaria. Me gustaría que pudiera dar su último análisis de cómo se viene y cómo abordar, no solo desde el mundo político, sino que también como civiles, para las personas que nos están mirando justamente en este momento en vivo y en directo. Yo quiero decir de que el futuro nuestro depende de nosotros. Esto no es un cliché. Esto es realmente el desafío que tenemos hoy. Pero cuando digo nosotros, estamos hablando de todos, ¿me entiende? Los seres humanos que habitamos este Chile. Y también quiero agregar, ¿me entiende? Como el todo, a los seres sintientes, a los seres vivos y a la naturaleza. Desgraciadamente los ríos, los mares no pueden marchar, pero esta tensión institucional, esta tensión social también está en la naturaleza. La naturaleza es un ser vivo. Y yo quiero decirle a todos ustedes de que no se trata de simplemente dejar de lado estas necesidades, este esfuerzo que estamos haciendo, estas ideas de los cabildos. No, hay que seguir con los cabildos, hay que seguir con nuestras nuevas ideas, pero al mismo tiempo tenemos que construir un camino, un puente de liderazgo que nos permita realísticamente lograrlo. Porque si no lo logramos, nosotros mismos estamos creando nuestro propio fracaso. Y creo que no es el momento para que nosotros como ciudadanos fracasemos, es el momento del gran éxito y que le demostremos al mundo de que el sistema económico puede ser cambiado, de que el sistema de pensiones puede ser cambiado, de que los salarios pueden ser cambiados, que las organizaciones sociales pueden ser cambiadas. Aquí no hay nada sacrosanto. Y eso es lo que yo estoy tratando de decirle a ustedes, que llegue un momento de paz, de tranquilidad, un momento de equilibrio, donde las ideas salgan realmente del espíritu nacional, porque son esas las únicas ideas que van a quedar por mucho tiempo. Claro, entender también que hay nuevas demandas, como por ejemplo las demandas medioambientales, pero no por eso menos importantes, de las cuales usted siempre se ha encargado de crear conciencia. Muchas gracias por su tiempo, Alfredo, y quedaremos en contacto, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Medidas que sorprendieron por parte del presidente Sebastián Piñera, y justamente para conversar de eso y de muchas otras cosas quiero saludar a Hans Bevense, abogado. ¿Cómo estás, Hans? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy, la verdad, un poco confundida. Hemos tenido sumamente mucha información entregada y quiero comenzar por lo básico. ¿Qué significa que se cite a este Consejo Nacional de Seguridad? Y también preguntarte desde el derecho, ¿se puede considerar como unas medidas represivas por parte del gobierno? Ya, bueno, para contestar las dos preguntas, lo primero, en términos muy simples, el Consejo de Seguridad Nacional es una mesa de trabajo, planteémoslo así, entre el presidente de la República, los presidentes de, presidentes de ambas cámaras, Cámara de Diputados y Senadores, y los jefes y generales de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y el Contralor General de la República, en que ellos hacen esta mesa de trabajo, y este es un órgano que es asesor. Es un órgano que le da consejo al presidente sobre distintas materias. Cuando esto se convoca, en los casos en que hay un riesgo para la seguridad nacional o para las bases de la institucionalidad. Eso es el Consejo Nacional de Seguridad. Respecto a las medidas, que es un tema aparte de la citación al Consejo, que probablemente se va a hablar ahí, pero no tiene que ver, podrían haber sido anunciadas de forma paralela. Efectivamente, yo creo que la lectura que se hace de estas medidas, más allá de que hay algunas que me parece que son bien, hay que ir desmenuzando las medidas buenas de las medidas malas, me parece que, tú lo mencionaste cuando estabas hablando con Alfredo, me parece que la ciudadanía estaba pidiendo un golpe de timón y acá llegó un golpe en la mesa. Me parece que estas medidas pueden ser fuertemente represivas, sobre todo el tema del aumento de las penas. El aumento de las penas está demostrado y se ha debatido cada vez que hay una ley de agenda corta antidelincuencia, que el aumento de las penas no lleva a la disminución del delito. El delito es... hay factores penológicos, pero también hay muchos factores que son sociales en la comisión del delito. Y también entendamos que la gente, cuando comete un delito, no sabe qué pena arriesga. Por lo tanto, una pena más alta es muy poco probable que baje la comisión de delito, sino que
efectividad de las policías, y efectividad no digo represión de las policías, sino que digo capacitación de las policías. Hans, cuando tú me preguntaste cómo me encontraba, yo te dije que confundía, es porque se habla el día de hoy de que se cita este Consejo Nacional de Seguridad del Estado. Sin embargo, no es lo mismo que hizo el presidente al comienzo de este estallido social, donde también citó a los presidentes de ambas cámaras, a los jefes de las Fuerzas Aéreas. ¿Son cosas distintas o exactamente lo mismo con un nombre diferente para sentir que se están adoptando medidas en este momento? Yo creo que eso lo vamos a saber mañana. ¿Por qué? Porque efectivamente llama mucho la atención que los primeros días de este estallido se juntaron los presidentes de los poderes del Estado, ¿cierto? Se juntó el presidente, los presidentes de ambas cámaras y el presidente de la Corte Suprema. Tuvieron una reunión y de hecho dieron una conferencia de prensa muy similar en el mismo lugar y salieron diciendo que iban a llevar todo esto por el camino del diálogo y que esto iba a avanzar. También, obviamente, cuando estuvimos en estado de emergencia y estuvimos con toque de queda, se juntó con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, si bien es una medida potente o puede llamar mucho la atención de que se vayan a juntar y vayan a hacer una mesa de trabajo entre todos, me parece que esas reuniones ya vienen sucediendo hace 3 semanas que fue que empezó todo esto. Por lo tanto, no me imagino qué tipo de medidas podrían decir, bueno, ahora nos juntamos, mañana se acaba todo, mañana cambia todo, porque se van a juntar si llevan 3 semanas reuniéndose o hablando a diario. Esa es justamente la duda, porque ya que se habían reunido en ocasiones anteriores, la pregunta es, ¿no se están haciendo las cosas al revés? Primero estuvieron los militares en las calles, luego se da la orden de que se retiren y tienen ahora esta reunión de Consejo Nacional de Seguridad. ¿Qué medidas podrían adoptar en esta misma reunión que estén bajo el marco legal? Ya, o sea, la primera pregunta es una pregunta política. Si que se están haciendo las cosas al revés, en mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que si hay una alarma pública, él podría haberse juntado, el presidente podría haberse juntado con el Consejo de Seguridad Nacional y decir cómo lo vamos a abordar, estemos todos de acuerdo y veamos si decretamos estado de emergencia y veamos si es que decretamos el toque de queda. Eso podría haber sido, siendo que efectivamente esas son facultades, atribuciones del presidente, pero para legitimar este toque de queda podría haberlo consultado con los otros poderes del Estado y quizás hubiese sido una salida más limpia o más inteligente de esta crisis, porque efectivamente lo que se ha hablado mucho comunicacionalmente, yo no soy político, yo soy abogado, pero lo que se ha hablado mucho es cómo yo saco a los militares parece que no fueron efectivos en el control del orden público, luego lo retiran y ahora cito autoridades políticas para que me controlen el orden público. Acá estamos en una crisis, como decía Alfredo, voy a parafrasearlo, es una crisis política y una crisis ética y moral. No estamos en una crisis propiamente policial. Entonces, ¿cómo salgo yo de una crisis política? Gobernando, dando medidas que justamente puedan llevar a la ciudadanía a dejar el descontento. Pero acá la señal que se está mandando, interpreto yo, que es sacar a los otros presidentes y sobre todo las Fuerzas Armadas a resolverme policialmente el problema político que está viviendo el país. Me parece sinceramente que se está renunciando un poquito a gobernar y esa es yo creo que es la señal que está entendiendo hoy día la ciudadanía. Yo lo conversé camino para acá con varias personas y nadie en general no había una respuesta de decir qué bueno que pasó esto, no se va a arreglar mañana, sino que al revés, la gente está viendo como otra medida que le echa un poquito de benzina al fuego. Crisis social que, como tú comentas, espera ser resuelta en una oficina justamente a las 7 de la tarde en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, esto no es solo una crisis política, porque también es una crisis social. Mientras se reúne el presidente con los jefes de las Fuerzas Armadas, con los presidentes de ambas cámaras, hay personas que están haciendo largas filas de espera en distintos hospitales. Y para hablar justamente de eso, quiero saludar a nuestro periodista César Millán, que se encuentra desde el Hospital Sotero del Río, precisamente con su director Gonzalo Menchaca. ¿Cómo estás, César?
¿Qué tal, María Ignacia? ¿Cómo estás? Claro, como tú bien dices, estamos con el director del Hospital Sotero del Río, Gonzalo Menchaca, a quien desde ya le agradecemos por recibirnos acá en su despacho. Y, doctor, primeramente lo que le quiero preguntar es, ¿cuál es la actual situación en cuanto a los medicamentos y a los insumos que se le distribuyen a los pacientes que se atienden acá en el hospital? A ver, tenemos un buen stock de medicamentos y de insumos. Después de haber pasado periodos en que en las primeras semanas de la conmoción costaba que los proveedores llegaran, pero incluso con dificultades llegaron y nos han traído las cosas. Así que hoy en día estamos funcionando desde el punto de vista logístico bien, pero con producto de las paralizaciones de funcionarios, hemos tenido bastantes dificultades en resolver las cosas que no son de emergencia, porque eso hemos funcionado a full, pero la entrega de medicamentos, atenciones de cirugías electivas, esas se han demorado. Nosotros, aunque tengamos el personal habitual de la farmacia ambulatoria, que despacha más de 1000 pacientes al día, receta, estamos con apoyo de funcionarios de diversas profesiones, administrativos, etcétera, ayudando, porque la gente solo nos tiene a nosotros y el hospital tiene que funcionar en cualquier emergencia, porque para eso somos los hospitales, para funcionar mientras peor estén las cosas afuera, mejor tenemos que funcionar adentro. Doctor, ¿qué pasa con aquellos que están reclamando? Porque dicen que los medicamentos no les han llegado a ellos, pero que incluso empezó desde antes de que se ocurriera este estallido social. Muchos de ellos con cáncer, que han dicho que hace tiempo que no han recibido los medicamentos, que han venido en el día que se les ha citado, pero que simplemente no han recibido porque dicen que no están. A ver, existe siempre, nosotros cada año damos más medicamentos, cada año tenemos más atenciones. De hecho, en cáncer hemos llegado a ser el 20% de las quimioterapias que hacen en todos los hospitales de Chile. Entonces, no siempre hemos podido tener todo en el momento y en el lugar justo, que sería lo que quisiéramos. Y lamentablemente hay un porcentaje de personas que vienen con su receta y justo ese día no había llegado el despacho, etcétera, y tienen que venir a la próxima semana o días después a volver a retirar su medicamento. Las personas saben que dependen de nosotros y por eso nos exigen. El proceso es lento, hay una serie de normativas para entregar los medicamentos que son bastante exigentes, por lo tanto, la administración, la entrega de los medicamentos ambulatorios, que es un gran volumen de personas, en estas situaciones de crisis se nos empeora. Ahora, siempre es un proceso delicado y que ha sido más lento. Hemos hecho muchas mejoras, pero el aumento de demanda, el aumento de atenciones ha sido que siempre es una demora mucho más larga de la que uno quisiera. Y en este momento, con personal voluntario, tengo diseñadores, abogados, psicólogos, médicos, haciendo la función de despachar medicamentos. Hemos apoyado a las personas todo lo que hemos podido porque es una molestia, pero las personas igual vienen porque el hospital no para, el hospital tiene que atender. Doctor Gonzalo, ¿cómo estás? Por acá María Ignacia Rocha. Te quiero hacer una consulta en el matinal Hola Chile. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estuvimos conversando con distintas personas que estuvieron largas horas. Había el caso, por ejemplo, me recuerdo de la señora Verónica, que llegó a las 4 de la mañana para retirar sus medicamentos y sin embargo se fue porque no encontró, no tenían stock. ¿Me podría usted responder por qué se produce esta incongruencia cuando usted dice que sí hay stock de medicamentos? A ver, cuando yo le digo estamos atendiendo con falta de manos para distribuir y entregar en estos días. Ocasionalmente hay un medicamento que viene en camino, llega mañana, llega pasado mañana y la persona tiene que volver. Uno no quisiera, entonces pero no tienen stock en estos momentos. es muy complejo la atención. A ver, tenemos stock del 99% de los medicamentos el 99% del tiempo, pero nunca vamos a llegar al 100% y a poder entregar todo lo rápido que quisiéramos. Hemos hecho mejoras, en este momento estamos trabajando en contingencia. Lo normal casi habría sido decir vuelva cuando termine el paro, pero la gente se complica, así que no podemos hacerlo. Tenemos que atenderlos con dificultades, ¿ya? Tenemos los proveedores que nos proveen, pero toda la logística en este momento de convulsión se hace mucho más difícil.
Doctor, cuando usted me comenta que efectivamente hay stock, lo que falta es personal que logre entregarlo para poder así hacer un orden y que todos puedan irse con sus medicamentos diarios, ¿le adjudica un poco de responsabilidad entonces a los funcionarios? A ver, cada vez que hay una paralización de funcionarios, las urgencias, las cosas de emergencia vital, las cosas críticas se hacen. Pero las cosas que son un poquitito menos urgentes, pero para cada uno su problema de salud siempre es urgente, las cosas un poco menos urgentes o que uno llama electivas, se van posponiendo y atrasando y van teniendo dificultades. Eso siempre es una parte del sufrimiento. Ahora, nuestro personal, cuando lo hemos llamado para urgencia, siempre acude. Pero cualquier movilización en salud hace sufrir a los pacientes, y eso es parte de que nosotros somos un hospital, y cualquier hospital tiene que estar 24/7 atendiendo siempre. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias también, César Millán, que te encuentras desde el hospital. Nos mantenemos en contacto por cualquier cosa que suceda. Muchas gracias. Y bueno, conversábamos, Hans, es un día sumamente contingente y algunos consideran que es una buena noticia lo que sucedió hace un par de horas, simplemente cuando se aprueba la idea de legislar, de conversar, en este caso en la Cámara del Senado, las 40 horas laborales, esta reducción que sabemos que había sido sumamente discutida. ¿Cómo recibes tú esa noticia? Me parece bien, me parece que todos los estudios y todo lo que se ha hablado apunta a que reducir la jornada laboral no debería transformar este país en un país pobre, ni debería llevarlo al subprogreso. O sea, esa no es una realidad que esté sobre la mesa. Obviamente que hay cosas que tienen que afinarse, muchas, sobre todo con las pymes. A las pymes les cuesta mucho porque al tener que bajar ciertas horas laborales puede tocarles contratar a una persona más, y sabemos que las pymes en este país sobreviven al día. Eso es una realidad. Por lo tanto, me parece bien que se apruebe la idea de legislar. Obviamente hay que hacerle ciertas precisiones, pero me parece que esas son las señales que necesita la ciudadanía. A ver, acá lo dijo Jaime Baza el otro día. El soberano en Chile es el pueblo. Si no le gusta la palabra pueblo, porque a veces tiene connotaciones políticas, la ciudadanía, el pueblo, la gente. Y lo que está pasando ahora es que la gente como soberana de la nación está pidiendo algo del mandato de vuelta a las instituciones. Está diciendo, a ver, yo le di a usted la representación para que usted lleve el país adelante. Y digo usted no al presidente solamente, sino que a todas las instituciones. Y lo que está diciendo la gente es, revisemos el contrato y veamos cómo seguimos avanzando. La gente dice, ¿sabe qué? Yo no soy tan poco educada como ustedes dicen que yo soy. Yo no tengo tan poca idea de política como ustedes dicen, y por lo tanto quiero participar. Y en el fondo eso hace la democracia más representativa y más participativa. Entonces, si la ciudadanía está pidiendo una rebaja en la carga laboral, porque todos sabemos que al final uno puede trabajar una hora menos al día mientras uno sea productivo en las otras horas, y eso fortalece la familia, fortalece todas las cosas que son importantes para la ciudadanía, y eso también alivia el malestar. De hecho, de esa forma se avanza. Ahora, Hans, hablando desde lo técnico, uno recibe la noticia como se aprueba la posibilidad de estas 40 horas laborales, que sabemos que fue sumamente discutida, pero esta es la primera etapa, o sea, ya pasó la Cámara de Diputados, tiene que pasar a la Cámara del Senado. Te pregunto desde el área técnico, ¿tú lo ves viable? ¿Te parece que es una medida que podría funcionar bien en Chile? A mí me parece que sí. Creo que no hay mayor problema más allá de el argumento típico del empresariado, que siempre dice es que vamos a ver cómo afecta la economía del país. Eso se ha dicho ante cualquier ley que pueda afectar. Se habló tanto de la productividad. La productividad y la economía del país. Entonces, me parece que sí, es súper importante que se aprueben las ideas de legislar, pero tenemos que tener presente que esto no es una realidad para mañana, sino que tiene que seguir su proceso legislativo, y que obviamente va a pasar un tiempo antes de su implementación. Hans, en los últimos minutos que nos quedan, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que debería ser la siguiente medida en que deberíamos recibirla como esta noticia, que efectivamente se está probando la idea de al menos discutirla? A ver, vuelvo sobre un punto anterior. Yo creo que esta crisis es política.
es una crisis absolutamente política. Y una crisis política se resuelve con señales políticas. La señal política que entiendo yo que debe darse, no soy presidente, no tengo intenciones de serlo, pero si lo fuera, lo que quería es decir, la ciudadanía quiere hablar, hablemos con la ciudadanía. En el fondo, y esa es la gran crítica que se le puede hacer al llamado al Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, la ciudadanía no cree en las instituciones, no cree en las Fuerzas Armadas, no cree en el Parlamento, no cree en el Ejecutivo, no cree en el Poder Judicial y dicen, bueno, vamos a resolver todo entre las instituciones en que la gente no cree. Entonces, a mí me parece que sería de una inteligencia, no sé si sería inteligencia política, inteligencia emocional, o sería un gesto de buena voluntad llamar al diálogo y decir, bueno, a través de los ministerios, eso ya es un tema más técnico de gobierno, a través de los ministerios, a través de los distintos personeros de gobierno, empecemos a llamar a actores sociales, empecemos a conversar, demos la importancia a los cabildos y empecemos a buscar la solución entre todos. Claro, la voluntad de llegar a una solución, un análisis sumamente interesante. Te agradezco, Hans Bevense, abogado, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos volver a tenerte nuevamente acá en Punto Noticias. Cuando quieran, muchas gracias por la invitación. Y a usted muchas gracias por su sintonía. Nosotros regresamos mañana a las 3:30 de la tarde con Punto Noticias.